Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la octava sesión del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. Vamos saludando a las personas que nos siguen en redes sociales, entre tanto se van conectando. Está Diana Constantino desde Argentina, Justo Orellana en Durán, Ecuador, Roxana García en Bolivia, Segundo Chimbo en Bolívar, Ecuador. Desde Cancún, México, nos saluda Miguel Ángel Pech. Humberto Leitón también nos envía saludos. Rodolfo Ibarra desde Nicaragua, Fernando Anselmo Escobar desde Querétaro, México, Rosario Chuquisaca desde Ribera Alta, Beni, en Bolivia, Sergio Pérez también desde Venezuela, Ever Morales desde Guatemala, y así mucha gente que se va conectando desde diferentes latitudes de América Latina. En la jornada de hoy tendremos la participación del doctor Fernando González y también del doctor Denis Bistín, quienes nos acompañan desde Ecuador y van a abordar una temática muy actual, muy novedosa, que tiene que ver con cómo la pandemia ha impactado en las relaciones laborales. Vamos a continuación a presentar al doctor Fernando González. Él es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de la República del Ecuador, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Barcelona en España, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, se ha desempeñado como profesor universitario de pregrado y de posgrado, director de la maestría en Derecho Laboral. Además, ha sido juez del trabajo, miembro de tribunales de conciliación y arbitraje, asesor en temas laborales tanto en el sector público como privado, y ha realizado publicaciones sobre empresas públicas, despido ineficaz, entre otros temas. El tema que abordará el doctor Fernando González tiene relación con el COVID-19 y el derecho al trabajo. Estimado doctor Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, estimado Damián. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y le pido, estimado Damián, que me permita compartir la pantalla para enseguida, pues, empezar con la presentación en respeto a quienes se han conectado puntualmente. Listo, doctor. Adelante. Gracias. Bien, a ver, el tema que se me ha pedido analizar o este pequeño conversatorio, esta pequeña charla, es al respecto de la terminación de la relación laboral por fuerza mayor que en Ecuador se dio con mucha fuerza a partir de marzo del 2020 como consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus del COVID. Asumo que este fenómeno se produjo en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasó en Ecuador, que es mi círculo, digamos? Muchos empleadores, con el susto, porque no podemos negar que a todos nos asustó, marzo del año 2020 viene la pandemia, un contexto de desconocimiento, de no saber cuál era el alcance, pues decían que duraría 15 días, otros decían que duraría un mes, otros decían que duraría un año, pues era un poco apocalíptico el tema, ¿no? En este contexto, ¿qué pasó en el Ecuador? Muchas empresas, grandes, pequeñas, personas naturales, jurídicas, llámese empresa, cualquier ente que realiza alguna actividad económica e incluso los que no realizan actividades económicas, fundaciones, asociaciones, centros deportivos, etcétera, empezó a haber el rumor, porque esto tuvo ese carácter, de que el artículo 169.6 del Código de Trabajo, que dice que termina la relación, que se podrá terminar la relación laboral por fuerza mayor o caso fortuito, habilita a que por la pandemia puedan terminar las relaciones laborales sin tener que indemnizar a nadie, con ningún valor, es decir, no tienen derecho ni al despido, ni al desahucio, ni a ningún derecho por la terminación de la relación laboral. En este contexto, varios empleadores dieron por terminado el vínculo
indiscriminadamente. Trabajadores nuevos, antiguos, hombres, mujeres, personas con discapacidad, etcétera. O sea, fue una cosa muy, muy dura. Justificada o no, creo que no es el foro el ocuparnos de aquello, pero en la práctica pasó eso. Esto tuvo un auge entre marzo, abril, tal vez los primeros días de mayo del año 2020. Pasado el mes de mayo, como que ya empezamos a entender un poco cuál era el panorama, ya la información empezaba a fluir un poco más. Entonces, estos despidos, estas terminaciones unilaterales de la relación laboral se dieron, yo creo que hasta mayo mayormente. Fue el boom, la ola, el pico, dado en términos que ahora nos hemos acostumbrado a hablar de picos y mesetas. Entonces, el pico fue, yo creo, en esa época, sin perjuicio de que luego hayan existido también terminaciones, pero en menor medida. Entonces, los abogados, los que estamos en el mundo del derecho, empezamos a cuestionarnos, ¿no? A ver, ¿cuándo termina el vínculo laboral legítimamente por fuerza mayor? En nuestro país no ha habido mayor desarrollo jurisprudencial sobre este tema, porque ciertamente no ha habido ocasión, ¿no? Lo que no ha pasado, por ejemplo, en países como Chile. Chile tiene súper más desarrollado este tema por su propia condición en la cual los fenómenos naturales, sobre todo los terremotos, han azotado con mayor frecuencia que nuestro país. Pero alguna cosa yo he podido encontrar personalmente y les he traído algunos temas que luego los vincularé con el tema de la sentencia de la Corte Constitucional. A ver, anticipándome un poco, para ponernos en contexto. Se dan estas relaciones laborales, las terminaciones de las relaciones laborales por el 169.6. Junio del año 2020, la Asamblea Nacional dicta la famosa ley interpretativa, en la cual, a decir de la Asamblea, pone matices a la terminación de la relación laboral por fuerza mayor. La Corte Constitucional, en diciembre del 2021, declara que esa norma no debe aplicarse. Ese es el contexto. Este caso que les tengo, les he compartido el número de juicio y todo, porque me parece relevante de los pocos que hay, o al menos de los que yo he encontrado. ¿Cuáles son los hechos? Luego del terremoto del 16 de abril del 2016 y por la destrucción del lugar donde funcionaba Super Éxito, la empresa notifica a los trabajadores, perdón, hay un error, a los trabajadores con la terminación de la relación laboral fundamentado en la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo. Abril del 2016. En noviembre del 2019, la compañía reabre otro local en la misma ciudad, pero en otra ubicación. Es decir, el local donde funcionaba se destruyó y puso una cuadra más allá, en la misma zona comercial. ¿Qué hacen los trabajadores? Estos son los hechos, ¿no? Como en noviembre ven que reabre el mismo local de esta cadena Super Éxito a una cuadra o a unos cuantos metros, se presentan y dicen, bueno, como usted ha abierto, vengo a que nos dé trabajo. El administrador se niega y les dice, no señor, el vínculo con ustedes terminó, el gerente me ha indicado que ustedes ya no son trabajadores. Presentan una demanda. En primera y segunda instancia, estos señores ganan y los jueces de primera y de corte provincial declaran con lugar disponiendo el pago de indemnizaciones, ley orgánica de discapacidades, etcétera, dependiendo de la situación de cada uno, indicando que el empleador no estaba imposibilitado permanentemente para el trabajo. Aquí viene un dato medio importante, ¿no? Fíjense, estos jueces de instancia dicen, oiga, señor Super Éxito, usted no estaba inhabilitado permanentemente. La Corte Nacional, y es donde me parece relevante, dice, casa la sentencia, declara sin lugar la demanda y dice que no existe norma que obligue a la restitución del trabajador en caso de reapertura de local. Entonces aquí viene un tema interesante, estimados y estimadas colegas. Cuando una persona, un empleador, termina el vínculo laboral sujeto a la fuerza mayor del artículo 169.6, el cierre tiene que ser definitivo
este es el análisis de la temporalidad del cierre, ¿no? La Corte Nacional en este fallo dice, oiga, no tiene que ser definitivo. Puede, si el empleador abre de nuevo el negocio, es otra historia. No tiene que regresarles al trabajo. Entonces aquí yo les he puesto que hay un tema subjetivo, ¿no? En esto del 169. Existe un tiempo para que la reapertura del negocio genere obligatoriedad del empleador para restituir a funciones a los trabajadores desvinculados. Aquí podemos hilar fino en infinito, ¿no? A ver, el dueño de un gimnasio, que en la época más dura de la pandemia fueron las actividades que fueron más restringidas, ¿no? Imposible abrir un gimnasio en marzo. Un señor que tiene un gimnasio pequeño de barrio, cierra, aplica el 169 porque realmente cerró el 169.6, pero el señor en el legítimo derecho de seguir con su actividad económica y que supongamos es la única que sabe hacer, en diciembre reabre o en enero o yo qué sé, en un año. Tiene que restituirle y si no le restituye es despido. Ahí hay una gran incógnita. La ley interpretativa, la que ahora ya no se debe aplicar por mandato de la Corte Constitucional, decía que para que la fuerza mayor la fuerza mayor sea legítima, el cierre tiene que ser total y definitivo. Es decir, puso esta característica que sea definitiva, lo cual es la que puede generar problemas, ¿no? Volviendo al tema del señor del gimnasio, entonces él ya nunca más se puede dedicar a los gimnasios, lo cual podría terminar siendo hasta absurdo, ¿no? Al señor del gimnasio nunca más puede abrir un gimnasio porque sus trabajadores le van a decir que les despidió. ¿Cuándo puede reabrir? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En dos? Esto no tenemos una respuesta. Esta sentencia, que el número está ahí, me parece interesante y he sacado algunos conceptos que me parecen interesantes. Decía, recuerden, estimados y estimadas colegas, que este tema de la fuerza mayor, cuándo es legítima o no, está enterito de debatir en sede jurisdiccional, porque la Corte Nacional todavía no tiene un criterio uniforme sobre este tema, luego de que la Corte Constitucional declaró que no se debe aplicar la ley interpretativa. Consecuentemente, a quienes ejercemos en esta área, va a resultar absolutamente relevante cuáles son los requisitos conceptualmente hablando que deben coexistir para que la terminación de la relación laboral por fuerza mayor sea legítima. Yo aquí les he traído alguna suerte de resumen de esta sentencia que me pareció interesante. Primero, que el hecho sea inimputable a la voluntad de cualquiera de las partes, es decir, que ninguno de ellos ha contribuido en su ocurrencia. Dos, que sea imprevisible, que no haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o normales. Tres, que el suceso sea irresistible, que no se haya podido evitar ni aun con las defensas idóneas para lograr tal objetivo. El nexo causal entre el hecho y las consecuencias. 5. Para sustentar la terminación de la relación laboral en fuerza mayor o caso fortuito, con la consecuencia de no pago de indemnizaciones, debe existir la imposibilidad absoluta de cumplir con sus actividades. Y 6. Que los conflictos económicos que provocan el cierre del negocio están regulados en otra norma. Aquí hay algo importante a todos los que me escuchan. Yo creo que es muy relevante no confundir la imposibilidad de continuar el negocio por la pandemia que a la afectación económica que me puede traer la pandemia, pero que me permite seguir funcionando. Yo creo que hay dos cosas diferentes, porque recordemos que uno de los principios que regulan el derecho del trabajo, y para analizarse nos tendríamos que ir a la teoría del plusvalor del amigo Marx, en el cual dice que el éxito del dueño del capital es de él, ¿no? Pero el fracaso también es de él. Es decir, si una persona trabaja y le pagan 500, pero su trabajo genera 2000, ese excedente es del empleador, el plusvalor del trabajo. Pero si el empleador le paga 500 y el trabajo de esa persona le genera 200, igual le tiene que pagar 500, porque las pérdidas son de él. Entonces, yo creo que es un concepto interesante, ¿no? No podemos confundir la imposibilidad material de seguir con la actividad
a que las consecuencias económicas de la crisis económica producida por el COVID me haya forzado a cerrar. Aquí me parece que son dos conceptos interesantes. Pero acuérdense que aquí estamos hablando de la temporalidad. Otro caso. Recuerden que estos casos son buscados, pero así con lupa, porque la Corte Nacional no tiene muchos casos en los que se haya pronunciado por esto. Este caso también es súper interesante. Juicio número tal que tienen ahí, Compañía Industrias Ales. ¿Qué pasó? Terremoto de abril del 2016, una parte de la empresa se destruye totalmente. La planta de aceites y margarinas. Como consecuencia de ello, declaran terminada la relación laboral en los términos del 169.6 en la parte de los señores que trabajan en los aceites y en las margarinas, ¿no? ¿Qué resuelve la Corte Nacional? Que ninguna norma del Código del Trabajo ni las regulaciones del artículo 169, numeral 6, exige que como consecuencia del terremoto deben haberse destruido por completo todas y cada una de las unidades industriales y por lo tanto es válida la forma en la que terminó la relación laboral. Por lo tanto, no corresponde indemnización por despido intempestivo. A mí, esto es el otro concepto. Acuérdense que el otro era la temporalidad. Este es, si es necesario, el cierre total. Porque claro, en el caso que del ejemplo, esta empresa Industrias Ales no se destruyó, porque Industrial Ales, no sé, puede tener una planta en Manta, puede tener otra planta en Guayaquil, puede tener otra planta en Sucumbíos, yo qué sé. Pero solo se destruyen las de Manta, de aceites y margarinas. Y a ellos les manda. Entonces aquí viene una reflexión, ¿no? El empleador puede dar por terminado el vínculo laboral en los términos del artículo 169.6 si la destrucción fue parcial o el empleador estaba en la obligación, yo qué sé, de reubicarles a esas personas en otras partes. Es un tema que no está claro, ¿no? En este caso puntual, la Corte dice, verán, ninguna parte dice del 169 que debe haberse destruido todo. Por lo tanto, como sí se destruyó lo de las margarinas y los aceites, bien hizo Industriales en aplicar esa norma, por lo tanto, no tiene derecho. A mí me parece un precedente relevante, no obligatorio sin duda, pero, porque no es precedente jurisprudencial obligatorio, pero yo creo que sirve para, de alguna manera, construir una defensa, si es que es su caso. Vamos entonces a lo que dice la Corte Constitucional. Acuérdense que aquí el tema álgido, el tema feo, es aquello del cierre total y definitivo. El numeral 6 del artículo 169 dice, el contrato individual terminará por caso fortuita o fuerza mayor, tales como, punto, y describe. Mientras que la norma interpretativa ciertamente sí agrega algunas cosas que no estaban en la norma original. Pone que el cierre tiene que ser total y definitivo, que no se pueda llevar a cabo por medios físicos habituales o incluso por medios telemáticos. Entonces, la disposición interpretativa sí pone aquí un temita medio nuevo. Entonces, primer tema que regula la sentencia de la Corte Constitucional que me parece interesante. Los abogados, que somos campeones para hilar fino, para generar el debate, y está bien, ¿no? Es lo lindo de las ciencias sociales. Cuando salió la ley interpretativa, surgió un debate que decía, ¿la ley interpretativa rige solo para el futuro o rige de manera retroactiva? ¿Cuáles eran las tesis? Ambas válidas, ¿no? La una decía, no. La ley interpretativa rige solo para el futuro. Desde junio del 2020, seguridad jurídica es una norma que solo se aplica desde su publicación en el registro oficial. La misma ley interpretativa en las disposiciones generales decían, esta ley aplicará desde su publicación en el registro oficial. Y la otra línea decía, oiga, no. Es que esta no es una ley nueva, solo está interpretando una preexistente. Consecuentemente, tiene que ser retroactiva. Y no sé ustedes, pero yo oía
hasta, no sé, oyeron ustedes, pero había por redes sociales hasta audios filtrados de autoridades de los ministerios, audios filtrados de asesores, entonces era todo un tema medio interesante, pero nadie se ponía de acuerdo. Finalmente, la Corte Constitucional sí resuelve este tema y que me parece relevante, no para este caso, porque ya declara que no vale, que no hay que aplicar la ley, pero creo que vale para otros, desde la perspectiva jurídica de otras leyes interpretativas, ¿no? ¿Qué dice? Dice, a ver, la ley sí, por regla general, rige para lo venidero, concepto básico del derecho, pero la ley interpretativa, como aclara su sentido, pero no lo afecta, tiene efecto retroactivo. ¿Cuál es un poco la lógica? Dice, a ver, como no yo estoy interpretando una ley que ya existía, yo tengo que aplicar esto de manera retroactiva desde la vigencia de la ley interpretada, porque la ley siempre existió. Lo que estoy haciendo es interpretando nomás. Consecuentemente, ese es el criterio de la Corte Constitucional y que ciertamente sí va a servir para casos análogos. Entonces, aquello de que por la seguridad jurídica no vamos a poder interpretar con efecto retroactivo, quedó ya en un mero debate jurídico. Primer tema relevante de la Corte Constitucional. Pero luego, ¿por qué la Corte Constitucional se echa abajo la ley interpretativa? ¿Qué nos dice? Perdón. Dice, a ver, y bastante claro, dice, el Código de Trabajo no define qué es fuerza mayor y solo ejemplifica lo que es, incendio, terremoto, etcétera. Pero la ley interpretativa agrega algunas cosas. Pone que el cese sea total y definitivo, lo cual, como vimos en el ejemplo de Super Éxito o de Industrial Ales, en el contexto de la ley interpretativa, en ambos casos sería despido. Porque recuerden que el uno reabrió, por lo tanto no era definitivo, y el otro solo cerró la parte de las margarinas y de los aceites, por lo tanto no era total. Entonces, en esos dos casos, la Corte Nacional declaró sin lugar. Y recuerden que el terminar la relación laboral por fuerza mayor es un hachazo duro para el trabajador. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a ninguna indemnización y ni siquiera al desahucio. El trabajador sale sin derecho a ninguna recompensa por los años de trabajo. Obviamente, sí, 13º, 14º, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Primero, que el cese sea, que la ley interpretativa agregó que el cese sea total y definitivo, que el trabajo no pueda realizarse por medios alternativos, y la reflexión de la Corte Constitucional en esta sentencia, les doy el dato por si acaso alguien no la tiene, es la sentencia 23-20-CN y acumulados, dentro del 1 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Dice, oiga, usted, señor legislador, agregó dos cosas a la ley a título de interpretarla, lo cual viola la seguridad jurídica. Porque como esta ley la ley interpretativa es retroactiva, usted está introduciendo al mundo jurídico de manera retroactiva dos cosas que no había. Si usted quiere introducir estos dos elementos fácticos para que sea válida la fuerza mayor, usted tiene que dictar una ley ordinaria, con efectos para el futuro. Pero como usted decidió introducir esto como ley interpretativa, con efectos retroactivos, usted está violando la seguridad jurídica. Y personalmente, estimados y estimadas colegas, a mí me da mucho sentido. Yo, empresario, el 1 de abril del 2020, abro el Código de Trabajo, o yo, abogado o asesor o cualquiera, digo, hoy, para terminar el vínculo laboral, ¿qué necesito? Fuerza mayor. Punto. No me ponía requisito que sea total, no me ponía requisito que sea definitivo. Yo juego con esas reglas. Y el legislador, meses después, me pone otra regla con efecto retroactivo. Yo creo que ciertamente eso sí viola el derecho a la seguridad jurídica, entendida, como ya sabemos todos, a la certeza de los ciudadanos de que las normas se apliquen de manera previa, clara, etc. Ahora, finalmente, ¿qué decide la Corte Constitucional?
que la disposición interpretativa de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no se ha aplicado. Dice, verá, en los casos que estén en trámite, que no tengan sentencia ejecutoriada, usted, señor juez, no aplique. Salvo que ya haya sentencia ejecutoriada. Si a esa fecha, 21 de diciembre del 2021, y había alguna sentencia ejecutoriada que sí aplicó estas nuevas reglas de la disposición interpretativa, quedarían en firme. Entonces, claro, el colega que el juez le aplicó la disposición interpretativa y que no casó o no apeló, se le quedó en firme. Yo entiendo que ahorita la Corte Nacional tiene una tarea bien dura, ¿no? Porque estos casos, muchísimos de ellos, como todos los abogados que estamos en el entorno en el área del derecho del trabajo, sabíamos que está pendiente el tema de la Corte Constitucional. Muchísimos de estos juicios, pero muchísimos están para resolución de la Corte Nacional. Porque muchos jueces de primera y segunda instancia hicieron una regla, un silogismo intelectual muy simple, ¿no? ¿Usted cerró todo? No, muy bien, es despido. ¿Usted reabrió? Sí, muy bien, es despido. ¿Por qué, señor juez? Porque la ley interpretativa dice. Entonces, claro, la Corte Constitucional le deja una tarea bien dura a los jueces. Dice, oiga, señor juez, usted no me venga aquí con reglas de total, definitivo. Usted vaya chequeando caso a caso. Y le deja tremenda tarea, ¿no? Porque los elementos o las posibilidades son infinitas. Solo por darle un ejemplo. ¿Qué pasa con las escuelas privadas que cerraron? Porque los niños dejaron de estar en las escuelas privadas porque era muy caro por la crisis económica. ¿Qué pasa con los centros, con los restaurantes, hoteles que cerraron? La gente se dejó de hospedar en hoteles, pero por la pandemia nomás, porque no podían salir, pero la gente sigue, el hospedarse en un hotel sigue siendo una necesidad. Entonces, al parecer es un problema económico. Tema difícil. Ahora, ni se diga si empezamos a hilar más fino, cuando metemos los temas societarios. Para que haya el cierre total, o para que haya el cierre de la persona jurídica, necesitamos la cancelación en el registro mercantil. Pero el proceso de liquidación de una empresa, de una persona jurídica, puede durar años, ¿no? ¿Qué pasa? Una persona jurídica que tenga mucho patrimonio, muchos saldos, muchas cosas en el inventario, muchas deudas, yo qué sé, puede demorar años el proceso de liquidación o meses. ¿En qué momento está autorizado para terminar el vínculo laboral? Por fuerza mayor. Antes de la disolución, cuando termina la liquidación, a la cancelación, ahí hay un montón de cosas. Tarea muy difícil de los jueces. ¿Y qué pasa con las personas naturales? Supongamos un negocio, yo qué sé, un negocio de ropa, una boutique. Aquí en Cuenca, el centro histórico, bueno, en la gran mayoría de ciudades de Latinoamérica se da este fenómeno. En los centros históricos hay la clásica tienda de ropa, ¿no? Persona natural que compra y revende la ropa más caro. Un día dice, ya nadie compra ropa, quebré, y coge y cierra la Langford, ¿no? Pone un candado. Viernes, el lunes ya no abre. A las dos chicas que trabajaban con ella, o chicos, les dice, bueno, fuerza mayor, señoritas, esto se fregó, ya no hay venta, la gente como no sale de la casa, ya solo anda de calentador, ya ropa no se vende, gracias. Pero ella sigue teniendo inventario y empieza a vender por internet, la señora, ¿no? Tin, 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 por internet empieza a vender, pero la Lanford cerró y el RUC no ha cerrado. Pero ella ya no está vendiendo en el local. ¿Es cierre definitivo? No sé. Tarea bastante dura de los jueces del analizar el caso a caso, porque la casuística es infinita, sobre todo con personas jurídicas. Ahí está
Ahora hay otros temas de la solidaridad. Por ejemplo, hay este trámite de disolución abreviada de las personas jurídicas, en la cual el cierre es rapidísimo, pero la ley de compañías dice que los que se cierran bajo esa modalidad son solidariamente responsables. Pero ¿hasta cuándo alcanza la solidaridad? Aquí hay algunos temas dignos de tesis de pregrado o de posgrado incluso. Bien, estimados y estimadas colegas, un poco este es el planteamiento. Esto no hay soluciones porque es un tema que estamos recién. Recuerden que recién hace un mes o 2 meses salió la sentencia de la Corte Constitucional. Hay que irle dando seguimiento a ver qué dice la Corte Nacional y nada, a ver, ir construyendo los conceptos que es la tarea de los que estamos en este mundo del derecho. Gracias. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por la ponencia. La verdad ha estado muy interesante. Por aquí tenemos levantada la mano del abogado Eric Hidrobo, quien tiene una pregunta. Lo escuchamos, doctor. Tiene apagado su micrófono, doctor Hidrobo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Una excelente exposición del doctor. Sí, se me está escuchando tal vez. Está como entrecortado, Eric. Ahorita sí ya le escuchamos bien. Ya, ahí creo que se me escucha mejor tal vez. Sí, ahí. Ya, perfecto. Solamente una consulta para el doctor González. Este tipo de caso fortuito fuerza mayor tendría también alcance para el servicio doméstico, para aquellas personas que están contratadas para, como servicio doméstico, o es solamente para el régimen empresarial, doctor. Gracias, doctor Hidrobo. A ver, pregunta de difícil respuesta, ¿no? A ver, lo que pasa es que en términos generales esta regla aplica a todos y el servicio doméstico es una relación laboral como cualquiera, ¿no? Recordemos que las reglas especiales del servicio doméstico fueron ya derogadas hace algunos años. Antes había reglas anacrónicas, absurdas, como que la empleada doméstica descansa cada 15 días. Bueno, pero ahorita el servicio doméstico es regla general. Pero lo que sí, mi estimado doctor Hidrobo, a mí me cuesta pensar una relación laboral en la cual el empleador esté legítimamente afectado por la fuerza mayor en relación con su empleada doméstica. Porque, a ver, la lógica de esto es de que la causa me impida físicamente desarrollar mi actividad, como el terremoto destruye mi nave industrial, como un gimnasio. La autoridad pública me dice, usted gimnasio ya no puede abrir. Pero el servicio doméstico, yo pensaría que más bien no aplica porque no puedo concebir una situación en la cual el COVID haya afectado al empleador doméstico. Pero no confundamos. ¿Qué pasa si un empleador dice, a ver, yo tenía un restaurante y ya no me entra un cliente y ya estoy chiro, no tengo plata? Va a su casa y le dice a la empleada doméstica, mire, señorita empleada doméstica, ya no tengo plata. Por el COVID me quedé sin plata y ya no puedo tener empleada, le aplico la fuerza mayor. Yo creo que aquí estamos hablando del tema económico. Y recordemos que el tema económico no es fuerza mayor. La fuerza mayor tiene que ver un impedimento material. La línea entre lo económico y la imposibilidad física de realizar una actividad es una línea bien delgada, ¿no? O sea, es una línea flaquita que puedo estar en el un lado o al otro. Pero en el tema del servicio doméstico, yo creo que, a mi juicio, sin perjuicio de que se me esté yendo alguna situación puntual, que no me puedo imaginar este rato, pero yo creería que no aplica, no porque la ley lo excluya, sino porque no creo que hay una circunstancia en la cual el COVID haya impedido. Supongamos, tal vez si las personas están enfermas de COVID, ¿no? Están muy enfermas, pero ya se curan. O si mueren, ya mueren, pero la relación laboral terminó por muerte, no por fuerza mayor. Eso, mi estimado doctor Hidrobo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos con una pregunta. Tenemos en redes sociales Efraín Ortiz.
nos dice: buenas tardes, doctor. Cuando una empresa que no ha sufrido daño alguno en sus instalaciones ni en sus maquinarias, nada de nada, y se acoge al artículo 169, numeral 6, en caso fortuito y fuerza mayor, y comienza notificando a cada trabajador, en especial a los de mayor antigüedad, que ya no se necesita de su servicio. En el juicio que se presentó por despido intempestivo, la misma acta de finiquito dice que debe explicar cuál es su caso fortuito o fuerza mayor y no lo indica en su contestación de la demanda. Dice: se ha ganado en primera y segunda instancia, pero mi pregunta es si hubo o no despido intempestivo en ese caso. A ver, aquí hay algunos elementos de la pregunta, ¿no? Dice, si la fábrica no sufrió ningún daño, siguió trabajando y no pasó nada de nada, ahí a priori no hay fuerza mayor, ¿no? No ha pasado nada. Entonces, con buen criterio nos dice la persona que consulta, gana en primera y en segunda instancia. Pero hay un tema más bien procesal, ¿no? De lo que yo he visto, y en algunos casos incluso he participado, eh, estos juicios se están quedando no por el tema del debate si es o no fuerza mayor, sino por el debate de la carga probatoria. Recuerden que la forma de terminar la relación laboral tiene que probar el trabajador. Entonces, por ejemplo, a una señora le llamaron por teléfono y le dijeron: vea, señora Juanita, usted le aplicamos la fuerza mayor, ya no vendrá. Y ella demanda, pruebe eso. Pero claro, aquí pasó un poco, en los litigios está pasando algo un poco medio irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque los empleadores que generaron actas de finiquito con fuerza mayor y que cumplieron con la ley, cuando les demandan impugnando esa forma de terminar la relación laboral, en el juicio ya no se discute, porque está el acta de finiquito por fuerza mayor. Entonces a la gran mayoría de ellos les están condenando porque el acta dice, ¿no? Bueno, eso sin perjuicio de que ya en el juicio no hayan materializado el acta o que el acta esté en copia simple, etcétera, pero eso ya es otra cosa. Pero en cambio los empleadores que no cumplieron con las normas y que solo llamaron, solo mandaron un WhatsApp o que les dieron una carta sin firmar, más bien ellos están ganando los juicios, porque en el contexto de la pandemia, ¿quién puede haber pues de testigo ni nada, ¿no? Entonces ahí ese tema medio irónico, pero ya son cosas del proceso. Pero si usted me dice que no cerró, que todo fluye sin perjuicio de los problemas procesales, probatorios, de las copias simples, de las materializaciones mal hechas, etcétera, etcétera, en principio, a mi modesto criterio, tendría que pagarse el despido. Excelente, muchísimas gracias, doctor González. Escuchamos ahora a Daniel Calle, su pregunta. Buenas noches, Daniel, por favor, active su micrófono. Buenas noches, Fernando, buenas noches con todos. Específicamente una pregunta es para poder saber el criterio dentro de un caso en concreto. Yo estoy patrocinando a una empresa en específico que nos tocó efectivamente cerrar. Se ha aprobado de diferentes maneras. Primero el cierre total, uso de luz, agua, teléfono, internet que no se tenía. Y efectivamente el cierre definitivo lo hemos probado con ya la cancelación de la empresa. Sin embargo, aquí en Cuenca en específico hay un criterio de los jueces donde se especifica que no solo teníamos que cumplir eso, sino también teníamos que haber cumplido con todos los acuerdos ministeriales de primero suspender la relación laboral, después de suspender la relación laboral, tal vez una reducción de jornada. En específico, esto es una empresa de fabricación de ropa, de uniformes de colegio, que es un área económica que no se ha dado. En específico, el material probatorio que nosotros tuvimos es, primero, que en años anteriores la empresa ya venía económicamente mal y que efectivamente la pandemia nos sepultó. Ahora, son dos criterios de los jueces aquí, tanto de primera como de segunda instancia. Primero, un tema temporal, porque nos dice que nosotros hemos cerrado en 10 días y que no le parece tiempo suficiente. Y segundo, que no se han cumplido y no se ha aprobado, que hemos agotado todos los acuerdos ministeriales. ¿Le parece que aquí en el Ecuador estamos tal vez interpretando la ley interpretativa o cuál le parece que sea el criterio, qué análisis se le puede dar al criterio que están teniendo acá los jueces en Cuenca acerca de estos casos en específico?
Gracias, mi estimado Daniel. Buena pregunta, ¿no? A ver, ahorita el tema de la interpretación de la ley interpretativa o de la reflexión si debe aplicarse o no, ahorita ya es cosa del pasado porque la Corte Constitucional dijo que esta ley no vale, ¿no? Dijo, esa ley ya este rato no aplica. Entonces, ahorita nos quedamos solo con el Código de Trabajo. Entonces, aquello del cierre total y definitivo que estaba en la ley interpretativa, por lo pronto ya no está en el tapete en el mundo jurídico. Ahora, primera cosa. Ahora, a mí sí, a ver, lo que nos dice Daniel es interesante. Nos dice, a ver, a mí el juez me está exigiendo que yo pruebe que apliqué los acuerdos ministeriales de reducir la jornada, de suspender. A mí sí me parece un poco contradictorio que me exijan eso. ¿Por qué? Porque cuando el Ministerio de Trabajo en el año 2020 empezó a expedir estos acuerdos, era para conservar las fuentes de empleo. Si a mí el Ministerio de Trabajo me dijo, vea, empleador, usted tiene chance de suspender jornada de trabajo, de reducir la jornada, yo le voy a dar herramientas, pero no sea malito, no vote a su gente, no. Aguántese. Le voy a dar yo algunas herramientas, ya, dicho así en palabras, con coloquialismo, que les ofrezco disculpas por utilizar esos términos. Pero el Ministerio de Trabajo al final del día me mandaba ese mensaje, no aguante, no le vote, disminuya la jornada, suspenda. Pero si yo aplico la fuerza mayor, porque la pandemia me impide continuar con mi negocio, ¿cómo me pueden exigir que reduzca la jornada? O sea, es una contradicción. Yo termino por fuerza mayor porque no puedo continuar con la actividad. Entonces, juez, no me exija que haya reducido la jornada porque yo no puedo hacer eso, porque no ve que la pandemia no me deja. Pongámonos en extremo, en el caso del terremoto, que es un poco más es más fácil de entender en abstracto. Si sacude la tierra y mi fábrica se cae, ya, pues hasta llegué. ¿Cómo me puede decir el juez? Ah, pero después de caída la fábrica era que a usted reduzca. Oiga, ¿y dónde les hago trabajar? No ve que la fábrica se cayó. Entonces, la misma analogía en el COVID. Si a mí el gimnasio me impiden que abra, ¿cómo me obligan a que aplique los acuerdos si es que yo no puedo reducir la jornada porque ¿qué les pongo a hacer? No ve que me prohíben abrir. Entonces, a mí sí me parece un despropósito eso, mi estimado Daniel, ¿no? Muy bien, estimado doctor. Vamos con un comentario que tenemos por acá, a ver si el doctor también nos puede decir algo al respecto. Marco Cajamarca Aguirre dice, la ley orgánica de apoyo humanitario dio un giro a la contratación en el sentido que hubieron muchas entidades públicas que aplicaron el contrato emergente por proyecto hasta 2 años, cuando el trabajador venía desempeñando ya varios años. ¿Existe la estabilidad laboral como un beneficio adquirido? A ver, ahí hay algunos matices. El primero, si una persona venía teniendo una relación laboral y le cambian al contrato emergente, yo entendería que en virtud del principio del contrato realidad, podría solicitar que un juez declare que hubo una continuidad y que hubo una simulación. Pero ¿qué es lo que nos consulta el doctor Cajamarca? Es algo que pasó mucho en nuestro país. ¿Qué pasó? Muchos empleadores hicieron lo siguiente, terminaron los vínculos laborales, es decir, legitimaron la terminación y volvieron a contratar bajo la modalidad de contrato emergente. Pero recordemos que cuando la ley de apoyo humanitario, a ver, ¿cuál es la lógica de la ley de apoyo humanitario? Conservar las fuentes de empleo, esa fue la lógica. Si funcionó o no funcionó, no sé. Eso habría que ver las estadísticas. Pero esa era la idea del legislador, ¿no? El legislador dijo, a ver, yo quiero conservar fuentes de empleo y voy a dar full facilidades. Voy a dar todas las facilidades que tenga a mi alcance. El señor empleador, contrate nomás a quien quiera, 2 años sin estabilidad. Y muchos empleadores hicieron eso, pero a mi criterio no habría no habría estabilidad, porque la relación laboral ya terminó en el evento de que haya terminado, que haya renuncia o despido, lo que fuere, y acta de finiquito. Y la relación laboral con el contrato emergente es otra, sujeta a las reglas de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en la que efectivamente
hubo un giro en la contratación. Yo les hago un comentario aprovechando la conversación de la pregunta del doctor Cajamarca. Todos habremos oído cuando el presidente Lazo, a través del Ministerio de Trabajo, sacaron esta ley de oportunidades. Hubo un debate infinito de que se está precarizando, de que ya no hay estabilidad, que vuelve el contrato a plazo fijo, lo cual era un despropósito porque con la ley de apoyo humanitario esto ya está vigente. Hoy, las empresas pueden contratar 2 años sin estabilidad y terminar el vínculo en cualquier momento. Entonces, ese debate de que la ley esta de creando oportunidades precarizaba se volvió un tema no muy jurídico, sino más bien político, un debate estéril y vacío, porque yo oí en hasta en televisión nacional, que muchos líderes sindicales decían, se está precarizando porque no puede el trabajador estar más de 1 año sin contrato indefinido. Sabía decirle, oiga, señor, pero lea el contrato emergente, si eso ya está vigente. ¿Por qué se pone bravo si eso ya está vigente? Si eso no vale, demandemos la inconstitucionalidad o lo que fuere de la ley orgánica de apoyo humanitario, pero esta ley creando oportunidades está poniendo algo que ya existe. Entonces no nos pongamos bravos cuando se quiere incorporar algo que ya existe. Pero lo que dice el doctor Cajamarca es una realidad, eso pasó. Muy bien, doctor. Bueno, yo tengo una inquietud un poco más quizás de orden teórico para ir finalizando esta sesión, y es en relación con el carácter mismo interpretativo de una norma, ¿no? Porque no sé si es que para efectos de establecer el alcance también de la interpretación jurídica, deban de tomarse en cuenta los principios que le son propios de la materia de la norma interpretada, ¿no? Por ejemplo, en derecho laboral se tiene el principio prooperario, y no sé si es que a partir de ese principio también podría aplicarse el carácter interpretativo. ¿A qué voy? Ciertamente la Corte Constitucional, y bueno, yo creo que la sentencia de la Corte está bastante bien fundamentada, pero nos limita muchísimo también o le limita al legislador en su actividad interpretativa, porque le dice, usted no puede agregar palabras que no están en la norma. Bueno, tiene sentido porque en el fondo no estaría interpretando, sino reformando, ¿no? Pero, entonces, ¿de qué manera se logran desarrollar esos conceptos de la interpretación o de la actividad interpretativa del legislador sin afectar el impacto, digamos, los derechos laborales que se intentaban proteger, ¿sí? Porque la ley perseguía una finalidad que era precisamente proteger a los derechos laborales a partir de estos principios constitucionales? Gracias, mi estimado Damián. A ver, ahí su reflexión es interesante, ¿no? Recordemos que, a ver, la ley puede ser interpretada por muchas personas. El juez de primera interpreta todos los días las normas. Las autoridades administrativas también interpretan las normas. Porque dice, yo inspector de trabajo, yo director de trabajo, yo comisario de municipal, cualquier autoridad interpretan las normas todos los días. Pero el intérprete original, el intérprete auténtico de las normas es el legislador, ¿no? Porque él es el que, de acuerdo con, con los principios universales, con esas reglas del Código Civil, es el intérprete originario o auténtico de la ley. Pero el problema radica en cuál es el límite que tiene el legislador en el ejercicio de esta atribución que tiene, ¿no? Como un poder en la democracia, ¿no? Yo creo que el límite del legislador bajo esta lógica es, oiga, usted puede aclarar los presupuestos que ya están en la ley, pero usted no puede, señor legislador, incorporar nuevos presupuestos. Pero aquí hay otra cosa, y que lo que nos dice Damián es, oiga, pero cuando el legislador interpreta, tiene que hacerlo a la luz de los otros principios que están en la propia Constitución, como el famosísimo indubio pro operario, ¿no? En caso de duda, lo más favorable al trabajador.
Pero, entonces, ¿cuál es el límite del legislador? El legislador puede interpretar las normas en un sentido no favorable al trabajador. A lo mejor ahí tiene problemas de constitucionalidad esa interpretación, por más que el legislador cumpla con su límite de desarrollar los presupuestos fácticos de la propia ley. Pero ¿qué pasa si el legislador interpreta en un sentido menos favorable al trabajador? Alguna vez alguien me dijo algo un poco medio simple. Me decía, oiga, este indubio properario es un discurso o una técnica de hermenéutica jurídica bien facilita de evadir. Porque decía, el juez que no quiere decantarse por el lado del trabajador, dice, oiga, es que para mí no hay duda. La regla está clarita, es en este sentido. Por lo tanto, como yo, juez, no tengo dudas, yo no aplico el indubio properario porque no tengo duda. Me pareció sencilla, pero real. El legislador puede hacer lo mismo, decir, oiga, es que no, aquí no hay duda, yo estoy interpretando en el sentido más obvio. Pero estos son los temas ya de debate, ¿no? Un poco el viejo debate del ser y el deber ser. Excelente, estimado doctor. Bueno, la verdad, muy agradecidos por su ponencia. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones de varios países. Una vez más, pues en nombre de Latin Juris, agradecerle por su predisposición de compartir con nosotros este espacio y siempre las puertas abiertas para que podamos seguir discutiendo estos tópicos tan importantes. Yo creo que el tópico que usted ha tocado es uno de los que seguramente será de las conferencias más vistas, porque esto queda grabado, porque la conflictividad derivada precisamente de ese artículo 169.6 del Código del Trabajo es algo que tiene pues muchísima trayectoria todavía por recorrer, precisamente en función de lo que nos ha comentado. Doctor, le cedo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, agradeciéndole una vez más. Muchas gracias, estimado Damián. Gracias a todos quienes integran Latin Juris. Es un tema entero de debatir, ¿no? Yo lo que me permite sugerir es a los que estén ahí cursando el pregrado o posgrado, o simplemente a los que les interese el desarrollar temas jurídicos de este tema es súper interesante. Un agradecimiento y nada, siempre queda mucho por decir y espero haber cumplido, aunque sea en lo mínimo, las expectativas. Un abrazo y que tengan una buena noche. Desde luego que sí, doctor. Muchísimas gracias. Una muy buena noche para usted también. Muy bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes,